Hoy estuve en el Senado de la República, ahí está el video en vivo, me invitó Emilio Álvarez y Casa. ¿Por qué? Porque se está tratando, Sheinbaum, se supone que igual que Gertz Manero, aquí en la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad impuso bajo presión a la fiscal Ernestina Godoy, la fiscal carnal de Claudia Sheinbaum, pero no contentos con eso, ahora la quieren reelegir, porque aquí en la Ciudad de México son de a 4 años y ahora la quieren reelegir. Y la quieren reelegir, pero no les alcanzan los votos. Entonces están tratando de presionar, de comprar, de amedrentar, de amenazar a los diputados de la oposición, pues para ver si los aflojan. Y entonces las víctimas se concentraron hoy en el Senado de la República, porque además cometieron una tontería. La señora no quiso, Ernestina Godoy, no quiso ir a comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, y en cambio fue al Senado de la República. Y eso convirtió el tema en un tema nacional, ya no en un tema local. ¿Por qué? Porque fue quien hoy aspira a la candidatura presidencial de Morena, fue quien impuso a esa mujer, que ha sido de veras una de las personas más perversas que ha tenido esta ciudad en ese sentido. Ha inventado delitos, ha fabricado delitos, tiene en la cárcel a gente inocente. Acuérdense el caso de Gertz Manero, justamente de la familiar de la cuñada de Gertz Manero, que metió al bote con un delito que ella inventó. Ella fue la que exoneró a Yasmín Esquivel diciendo que no tenía ningún problema, cuando el asunto es que ni siquiera le correspondía, porque ella estudió en una facultad que está en el Estado de México, no en la Ciudad de México. El caso del fiscal de Morelos también, ella tuvo que ver en esa persecución, tiene que ver en eso, trae amedrentados a medio mundo, él les fabrica delitos, es un nivel de perversidad y de corrupción asqueroso. Y ellos están por reelegir a esa asquerosidad de persona. El asunto es que como tontamente la dejó ahí, ahora que quieren reelegirla, pues la llevan al Senado y le sale contraproducente. Y esto fue lo que pasó en el Senado. Resulta que cayó, pues obviamente, en manos de Xóchitl Gálvez, y ella exigió que no se reelija. Estuvieron Emilio Álvarez y Casa y Xóchitl Gálvez, entre otros, además de las víctimas. Vamos a ver lo que dijo. Le queremos pedir a todas y todos los diputados de oposición que voten en contra. Morena no tiene los votos. Es muy importante que PRI, PAN, PRD y MC se manifiesten en contra. Si ellos y ellas, todas y todos, votan en contra, no se reelige Ernestina. Creemos que estos son de los temas que van a definir quién es oposición. Agradecemos mucho tu presencia aquí, la de los compañeros senadoras, senadores, porque es un gesto de solidaridad con las víctimas, que no tuvieron de otra más que gritarle de lejos. Ernestina viene aquí a una sesión de aplausos, pero no fue al Congreso de la Ciudad de México. Y obviamente vamos a hablar con los coordinadores parlamentarios de la Ciudad de México para que pues no se ratifique a una fiscal que tuvo que cambiar la Constitución, porque eso es algo que tenemos que decir. Este cambio a la Constitución obedece a ratificar a una persona. Y desafortunadamente los resultados son visibles. No hay justicia para las víctimas, por lo tanto, escuchamos sus puntos de vista. Vamos a hablar con Emilio, que es una persona que integra este Frente Amplio por México, para poderles darles todo el respaldo y todo el apoyo en esta petición que nos están haciendo. Muchas gracias. Muy bien, Xochitl. Bueno, eso fue lo que pasó en la mañana. Fue una tontería de su parte, porque además se encerraron en un salón solo los de Morena, y curiosamente entró una de las víctimas y la sacaron a empujones. O sea, neta, esto es justamente el PRI de los años 70. Contra eso estamos batallando. Y ahora, a ver, un caso muy emblemático. Claudia Sheinbaum es descendiente de judíos, es de origen judío, pues. Y lo que está pasando ahora en Israel es una brutalidad.
Es terrorismo como tal, terrorismo con todas sus letras. Eso es lo que está pasando. Y entonces ella no se pronuncia hasta que no le ordenen, hasta que no le instruyan. ¿Y qué opina la señora? Lo que diga el señor presidente. O sea, lo que sí estamos viendo es que los dos proyectos es justamente lo que decía Naranjo. Es un bastón de mando con control remoto. Y en una de esas dice, y a la hora que se porte mal va a poner el bastón de mando aquí, le va a estar aplastando para que se pegue sola cada vez que cometa un error. Eso no queremos para este país. No queremos un país gobernado a control remoto. Nosotros estamos hechos para la libertad. A los mexicanos especialmente no nos gusta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Ya estamos grandecitos para eso. Y además, imagínense un cabrón que va a vivir allá en Tabasco, en casa de la chingada, literalmente, porque así se llama, que esté mandando a control remoto. Háganme el chingado favor. Entonces, le preguntan, la señora se tardó la eternidad en pronunciarse, pero nada más basta ver su expresión, cómo baja la mirada, la voz bajita. No se vayan a encabronar para condenar un acto terrorista con todas sus letras. Eso justamente es lo que no queremos. Un gobierno que se entromete en otras cosas cuando le conviene, y aquí sí la neutralidad. Pero ya el que va de salida vale madre. A nosotros nos interesa qué propone, cómo se va a portar la señora. En dado caso, imagínense ustedes que llegara a la presidencia. Este tipo de tibieza vamos a tener. Primero, pues obviamente condenar los ataques. Yo estoy de acuerdo con los posicionamientos que hizo el gobierno de México. Desde el primer momento, un posicionamiento que hizo ayer por la noche y lo que hoy dijo el presidente en la mañanera. Por supuesto que hay que condenar cualquier forma de violencia y particularmente pues esta forma de violencia, atacar a civiles inocentes. Y al mismo tiempo yo estoy de acuerdo también en que cese la violencia y que se reconozcan a los dos estados y que se busque la manera inmediata de pacificar esta región del mundo y que se reconozcan los dos estados y que Naciones Unidas realmente se ponga a trabajar en ello y que haya fronteras seguras en términos, por supuesto, de los tratados internacionales. Pero evidentemente siempre es condenable la violencia y particularmente la violencia contra inocentes de este ataque que ocurrió. Despacito. Oye, están masacrando a un pueblo de donde vienen tus orígenes. ¿Qué harían ustedes si eso pasara en México? Bueno, nosotros levantamos la voz a cada rato con tantos niveles de violencia. ¿Qué les contestó a toda esta rufla de corruptos el gobierno israelí a través de su cancillería? Mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo. Eso es lo que... no, ya no les gusta, ¿no? Y abiertamente, Fernández Noroña, que es vocero de esta señora, apoyando a la organización terrorista. Y hay un chingo. Desde aquí está bien chingón apoyar a las organizaciones. Es que de veras es, no sé, o sea, el Netanyahu no es la Madre Teresa de Calcuta, pero defender abiertamente a una organización terrorista está cabrón. Eso es lo que no se puede. Ahora, y entonces, ¿cuál es el contraste? ¿Cuál fue el posicionamiento del otro lado? Vamos a ver la diferencia. Cuando la democracia está bajo fuego, la indefinición no tiene lugar. El silencio de la neutralidad genera más violencia porque la valida. Jamás no es un Estado-nación que está defendiendo límites geográficos
o una causa de territorio. Hamás es una agrupación terrorista internacional que está atacando a civiles indefensos. Que quede claro, lo que condenamos es un acto terrorista contra población civil. No estamos debatiendo la causa histórica del pueblo de Palestina y el pueblo de Israel, sobre la existencia de dos estados, ni sobre la soberanía de territorios. Hamás ataca a población civil de Israel y las imágenes que han dado la vuelta al mundo son devastadoras. Asesinaron, violaron y secuestraron a niñas, niños, mujeres, adultos mayores sin límite, incluyendo el secuestro de mexicanos. El día de hoy exigimos como senadores desde esta Cámara Alta que, 1, el gobierno de México deje la tibieza y fije una postura contundente condenando el ataque terrorista de Hamás. 2, que el Estado alce la voz para expresar su más enérgica condena a los ataques terroristas del grupo Hamás. Y 3, que el gobierno federal busque por todos los medios a su alcance la liberación de los mexicanos secuestrados. Somos un país democrático y como tal estamos obligados a defender la democracia. Ese es el posicionamiento sobre lo que está pasando en Israel en este momento. Muchas gracias. Ese es un posicionamiento. Ese es un posicionamiento. ¿Qué tenemos enfrente? Pues una mujer tibia. Y lo mismo pensaba justamente en el momento en el que estuvimos en la reunión del domingo. A ver, lo dije y de incluso es... A ver, Claudia Sheinbaum podría organizar un evento como el que hicimos el domingo sin una sola persona acarreada, sin una sola persona acarreada, condicionada, presionada. No pueden. Ellos podrían organizar una movilización como la que organizamos el 13 de noviembre del año pasado, sin acarreados, sin pagar camiones, sin traer a la gente a la de a huevo. No pueden. Ellos pueden llenar el Zócalo como lo llenamos en la Ciudad de México el 26 de febrero. No pueden. Ellos pudieron o no pudieron organizar un proceso en donde la ciudadanía participara. Por supuesto que no. Fue el dedo del Señor quien la eligió. Por eso la sumisión. Ayúdenme a compartir, pónganle like, porque ni la mitad apenas ha puesto likes. Ahí sí se van a Typical y ahí ponen 10,000 likes y en este canal no. Los voy a correr de aquí. No es cierto. Hoy los ataques de la Corte, todos sabemos, ellos saben, todo el mundo sabe que los ataques de la Corte son por el simple y sencillo hecho de que este tipo no puede controlar a la Corte y que ha sido la pared con la que se ha topado. Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien echó atrás la desaparición del INE, a través de este plan B, lo ha parado en seco en varias cosas, también en el asunto de la reforma a la ley Bartlett y en algunos otros temas en donde nomás no ha pasado. Está muy enojado él con la Corte porque él está muy acostumbrado a que las cosas son como él dice y porque en otros países con regímenes autoritarios y dictatoriales la Corte está absolutamente sometida al Ejecutivo y en este país curiosamente ha sido el último reducto que nosotros tenemos desde la ciudadanía en defensa de la Constitución, aunque tiene ahí 3 paleros, 2 paleras y un palero que hacen lo que el presidente quiere. Aún así no le bastan. Y pues en cierto sentido, desde que le dieron el revés, varios reveses que le han dado a la Corte,
desde las mañaneras lo único que ha hecho es insultar, ejercer violencia en contra, sobre todo de la ministra Norma Piña. ¿Se acuerdan que mandó a esta señora loquita con una ametralladora falsa ahí a insultar? Y algunos fueron para allá ¿se acuerdan que cuando hicimos el asunto de ir a defender al INE, le fuimos a poner flores a la corte? Ellos llegaron también, hicieron su plantón ahí, luego se armó un desmadre ¿qué fue? En mayo, cuando algunos fueron a defender a la corte, pero mandaron golpeadores, propiamente golpeadores, porros pues, representantes suyos, que son porros. ¿De dónde más van a venir? Son representantes suyos. Y estos golpeadores son la imagen y semejanza del porro que vive en Palacio Nacional y que habla de austeridad republicana, y el que dice que hay que acabar con los privilegios y los excesos, pero el güey vive en un palacio virreinal. Sus hijos viven como jeques árabes, se han beneficiado sus hermanos, o sea, cuando se trata de austeridad republicana, que sea para los demás, pero para mí y para mi familia y para los míos, cero rendición de cuentas. Acuérdense que se chingaron alrededor de 100 fideicomisos que tenían, entre otras cosas, por ejemplo, el apoyo a la cultura, al arte, a los nuevos creadores, y no han... porque en esos fideicomisos había mucha corrupción, ¿no? Decía. ¿Y dónde está la corrupción? Nunca jamás se evidenció. Lo único que hizo fue, así como lo van a escuchar ustedes, chingarse la lana, porque él es el rey del cash. A él lo que le gusta es la lana. Es el güey que más caro nos ha salido en la historia de este país. Ha vivido y mamado del presupuesto desde 1988, que fue por primera vez candidato a la presidencia de la República. No, candidato a gobernador, perdón. Candidato a gobernador. Tantas pinches veces que ha sido candidato a la presidencia de la República. Pero desde ahí ha vivido y ha mamado del presupuesto público. No creo que exista en este país un político que haya mamado más dinero del presupuesto público que Andrés Manuel López Obrador, que toda su pinche vida ha mamado del presupuesto público, se ha beneficiado de la publicidad, de los recursos de los partidos, pero el güey jamás, nunca ha trabajado. Pero eso sí, se siente con autoridad moral para decir, para distribuir el presupuesto, ¿no? O para chingarse los fideicomisos que no le corresponden. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué no hizo todo esto cuando tenía al ministro Saldívar? No, porque el ministro Saldívar era sumiso. No dijo que los consejeros del INE y que el INE gastaba demasiado dinero y la chingada. Bueno, para el próximo año va a tener más dinero el INE. Ahí ya se acabó el pedo. Ahí ya no hay problemas de fideicomisos, de austeridad republicana. Ya no hay en el INE. ¿Por qué? Porque él cree que ya controla el INE. Segundo, ¿no? Luego se acuerdan que salió con su pendejada de que vamos a elegir a los jueces y a los magistrados por voto popular. Háganme el chingado favor. Ya me imagino a los jueces en campaña política financiada por vaya usted a saber quién del crimen organizado con recursos públicos, donde esté haciendo campaña. No mamen. Desde luego, porque el Poder Judicial le estorba. Y le estorba por una razón muy lógica. La ley soy yo. La Constitución soy yo. El pueblo soy yo.